¿Listo? Listo, muy bien, gracias Liliana. ¿Me autorizan la grabación, por favor? Gracias Nicolás. Listo, muy bien. Gracias César, gracias Marco, Alejandro. Bueno, muy bien. Entonces hoy es jueves 18 de noviembre del año 2021. Son las 7:15. Gracias Edwin. Son las 7:15 de la noche, estamos reunidos con los estudiantes de álgebra lineal y vamos a dar solución, vamos a hablar un poco sobre ese tercer punto, ese tercer ejercicio, que es tal vez el más extenso. Gracias, David. Es tal vez el más extenso, entonces de esa forma pues vamos a estar hablando de ese ejercicio. Me voy a permitir compartirles gracias, Marky. Me voy a permitir compartirles eh, la guía. Entonces, necesitamos mirar si se genera o no se genera el espacio vectorial que nosotros tenemos ahí. Nos están preguntando, determine si el conjunto S genera a R3. Necesitamos verlo. Existen dos cosas. Digamos que si yo quisiera, este CIPA tendría que ser de 10 minutos. Y si les digo de menos, sería como de 5 minutos. Porque tendríamos que tener en cuenta que para solucionar un conjunto generador, para saber si un conjunto genera o no un espacio vectorial, en este caso R3, eh, tenemos que utilizar el sistema de solución Gauss-Jordan o Gauss. Yo sé que ustedes han estado muy juiciosos revisando videos, tutoriales y demás, y se han dado cuenta que en la mayoría de videos, tutoriales, lo que hacen los profesores es solucionarlo por Gauss. Otros profesores preferimos solucionarlos por Gauss-Jordan. Y de esa manera, pues, empezar a mirar si los conjuntos si son generados o no son generados. Digamos que al final lo que nosotros hacemos es solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por cualquiera de los métodos, cualquiera de los métodos que ustedes prefieran, y de esa manera determinar si se genera R3 o no se genera R3. Dicho esto, pues digamos que esta comprobación, esta generación, digamos que este tema nos lleva a dos cosas. Establecer el conjunto, es establecer la combinación lineal. Profe, es que ahí dice que la combinación lineal, en efecto, ahí dice la combinación lineal. La combinación lineal en esta definición es casi igual a lo que nosotros llamamos la generación, el conjunto generado, si un conjunto me genera otra cosa. Para eso yo les voy a pedir, les voy a montar un ejemplo, digamos que un poco más coloquial, un poco más popular. Se une un hombre, se une una mujer y generan humanos. Le vamos a quitar al hombre la cuestión de hombre, le vamos a quitar a la mujer la cuestión de mujer y vamos a mirar humano y humano generan más humanos. Es decir, tenemos un conjunto de humanos, humano hombre, humana mujer, y digamos que la creación entre ellos dos generan humanos, humanos niños. Básicamente estamos mirando lo mismo con el conjunto, con el conjunto generado en R3. Lo que nos están diciendo para entenderlo, nosotros lo podemos ver ahí en la guía, es, oiga, vea, hay tres vectores. Determine si el conjunto S es un conjunto de vectores. Por lo tanto, ese conjunto, lo que nos quieren decir es que si genera un espacio vectorial, recuerden que el espacio vectorial es un conjunto de vectores, entonces nos están diciendo, vea, están esos tres vectores, necesitamos mirar si esos tres vectores generan cualquier vector de ese espacio vectorial. Oiga, tenemos dos humanos, necesitamos saber si esos dos humanos generan más humanos del mundo, del planeta, de un país, de una comunidad en específico. En términos coloquiales, eso es lo que nos están pidiendo, claro. Digamos que aquí uno dice, ok, ya voy entendiendo qué es lo del conjunto generado. El conjunto generado. ¿Listo? Entonces nos llevan a mirar esa cuestión. Para los que escogieron el literal C, dirán, uy, pero yo tengo 4 vectores. Sí, tienes 4 vectores. En efecto, pues digamos que las operaciones son un poco más extensas y ya. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces, pues bueno, arrancando eso, entonces,
les voy a presentar otro amigo de nosotros que yo sé que ustedes han visto muy juiciosos y es nuestra álgebra lineal de Grossman. Ustedes aquí van a salir unos duros en álgebra lineal con este libro. Bueno, yo esperaría que cuando yo estaba en la universidad también estudié álgebra lineal con este libro. Me parece mejor que el de Coleman. Me parece que la álgebra lineal de Grossman es mucho mejor que la álgebra lineal de Coleman, pero bueno, digamos que pues para gusto de los colores, ¿no? Habrán algunos que dirán, como no, profe, a mí me parece que el mejor libro de álgebra lineal es el álgebra de Coleman. Bueno, a mí me gusta más el álgebra de Grossman. Bueno, muy bien. Arranquemos con la definición propia del conjunto generador. Se dice que los vectores V1, V sub 1, B sub 2 hasta B sub n, es decir, que cualesquiera cantidad de vectores de un espacio vectorial V, ese espacio vectorial de nosotros, ¿quién es? El conjunto S. ¿Listo? Generan AV, es decir, se generan a ellos mismos si todo vector en el espacio vectorial, si todo vector en S, se puede escribir como una combinación lineal de los mismos. Se puede escribir como una combinación lineal de ellos mismos. Y profe, ¿qué es una combinación lineal? Ok, aquí les tengo el álgebra y aquí también está la combinación lineal. Entonces la combinación lineal nos está diciendo que sean v sub 1, v sub 2, v sub, hasta v sub n, es decir, infinita cantidad de vectores, tantos como ustedes quieran, en un espacio vectorial S, nuestra guía lo define como un espacio vectorial S. Entonces cualquier vector de la forma a sub 1 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2 más a sub n por v sub n, donde a sub 1, sub 2, bueno, donde todos esos a son escalares y se denominan una combinación lineal. Una combinación lineal. Fíjense la siguiente cuestión. Esta formulita, no es una fórmula. Esta expresión, esta definición, mejor, la definición de combinación lineal, fíjense muy bien la definición de combinación lineal y ahora fijémonos muy bien en la definición del conjunto generador. ¿Conclusiones? ¿Aló? ¿Conclusiones? Yo lo veo similar, profe. Que el conjunto generador genera, ¿cómo es? Funciones lineales. Bueno, funciones lineales. Bueno, vamos a mirarlo. Funciones lineales. Vamos a mirar. Entonces, creo que César dijo, profe, yo los veo similares. Miren, digamos que fijémonos en la definición. La definición de la combinación lineal, Perdón, la definición. combinaciones lineales. El Muy conjunto bien. genera combinaciones lineales. Muy bien, que la definición de combinación lineal es la definición del conjunto generador. Solamente que la combinación lineal es, por tanto, una operación, ¿sí? Y el conjunto generador es una definición del espacio vectorial, ¿sí? Es decir que, pues a partir de eso, pues nosotros vamos a iniciar, ¿sí? Entonces fíjense y dense cuenta, claro, porque es que además la guía de nosotros nos dice en la parte de arriba cómo determinar si son linealmente independientes. Ah, bueno, para lo linealmente independiente, ustedes buscan un videito sobre lo linealmente independiente y ya, fácil. Esa parte es sencilla. Lo que vamos a mirar el día de hoy es mirar si en efecto el conjunto S genera AR3. ¿Listo? Para eso he preparado dos ejercicios. Vamos a realizar dos ejercicios. Y bueno, vamos a irlo mirando, ¿listo? Entonces procedo a apagar mi cámara y demás y poner nuestra pizarra y vamos a iniciar. ¿Listo? Hasta ahí la cuestión. Bien, ya un poco más o menos claro lo que es eso de conjunto generador, ¿sí? Es un conjunto de vectores de tal forma que las operaciones entre esos vectores, con esos vectores, puedo generar cualquier vector de ese espacio vectorial, ¿listo? Ese es el conjunto generador. Dados tres vectores o dado la cantidad de vectores que nosotros querramos, al multiplicarlos por unas escalares vamos a obtener cualquier vector del espacio vectorial, ¿sí? No queda muy claro, algunos dirán, profe, no es muy claro. Póngalo en números, listo, vamos a iniciar entonces. Ustedes me van comentando, por favor, apenas vean la pizarra. ¿Listo? Denme un momento, por favor. Yo voy cerrando algunas cosas acá. Y ya les presento
nuestra pizarra. Listo, creo que toca toda la pantalla por aquello de que la pantalla de la pizarra se ve como negra. ¿Listo, muchachos? ¿Me confirman que están viendo, por favor? La pizarra. Listo, Sí, la pizarra. listo, listo, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar, déjenme me acomodo aquí con mi tableta y demás. Ok. Oigan, se me había olvidado pedirles disculpas, muchachos. Se me había olvidado pedirles disculpas por la cuestión del día de ayer. En realidad, discúlpenme, ando cerrando año en el colegio, en el otro trabajo, en la otra universidad también estoy cerrando proceso. Con ustedes, digamos que todavía no, pero también estoy como lleno de trabajo. Ayer era muy tarde, estamos en comisiones finales. Para los que tienen hijos, pues las comisiones, yo creo que me entenderán un poquito mejor, y es que las comisiones finales es la reunión de profesores de todas las materias donde se decide cuáles estudiantes aprueban el año y cuáles estudiantes no. Yo soy director de 11, de grado 11, entonces pues a eso súmenle el prom, la graduación, el ICFES, bueno, digamos que muchas cosas. Ya ayer tuve que cancelarlas. Precisamente cuando me disponía a conectarme con ustedes, me llamaron para la comisión de grado 11 y pues ahí se nos fue muchísimo tiempo. Entonces disculpas por esa cuestión, pero pues bueno, ya estamos acá. Muy bien, ahora sí, vamos a arrancar. Listo, muy bien. Entonces, iniciemos. La primera cuestión, entonces, es empezar a mirar, ¿sí? Vamos a mirar el primer conjunto. ¿Están viendo la pizarra, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Sí, muy bien. señor. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, todo eso para decirles que hoy se los puedo saludar y podemos hacer esta reunión desde mi casa. Listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar si el conjunto S, conformado por estos vectores, por el vector 1, 1, 0, el vector 0, 1 y 1, y el vector 1, 0 y 1, generan a R3, al espacio vectorial. ¿Sí? Necesitamos mirar entonces si ese conjunto de vectores, son tres vectores los que tenemos ahí, el del conjunto S, generan a R3, al espacio vectorial. ¿Listo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, el primer paso, es mirar los vectores en qué dimensión están. Esos vectores en qué dimensión están, en R3. ¿Sí o no? Tienen la componente X, tienen la componente Y y tienen la componente Z. Por eso también nos están diciendo si generan a R3. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir un vector cualquiera de R3. Vamos a definir un vector cualquiera en R3. Como es un vector cualquiera, recuerden que ese cualquiera en matemáticas está definido como las letras, ¿cierto? Cualquiera es cualquier X, cualquier componente, cualquier número, cualquier valor en X, perdón, cualquier valor en Y cualquier valor en Z. Definimos entonces un vector cualquiera que pertenece al espacio vectorial, es decir, en este caso pertenece a R3. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definirlo de esa forma. Segundo, el segundo paso que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar la definición de conjunto generador. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que el conjunto generador lo que nos decía era lo siguiente. Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z, y esto va a ser igual a tomar entonces un escalar que nosotros podemos definir a ese escalar como C1, ¿sí? Nosotros podemos definir a otro escalar como C2 y a otro escalar como C3. Profe, ¿de dónde sale eso? Recuerde que en la definición nosotros habíamos dicho A sub 1, A sub 2, A sub 3. Necesitamos encontrar unos escalares que multiplicados por esos vectores, pues en realidad nos arroje un vector cualquiera del espacio vectorial. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Tomar la definición de conjunto generador. ¿Listo?
De esa forma nosotros tendríamos, a mí me gusta escribirlo más de otra forma, ¿listo? A mí me gusta escribirlo de esta forma que les voy a poner acá. Espérenme que está llegando alguien. Está llegando alguien a nuestra reunión. Eduard. Listo, buenas noches, Eduard. Ya se está conectando Eduard. Listo, muy bien. Entonces, a mí personalmente me gusta escribirlo de la siguiente forma. Bueno, si nosotros tenemos C1, C2, C3, siento que se ve escrito de mejor forma. Bueno, C1 multiplicaría el primer vector. Aquí me hizo falta escribir que C1 es el escalar 1, multiplicaría a 1, 1, 0. A esto le sumaríamos más el segundo escalar, que multiplicaría a 1, 2, perdón, a 0, 1 y 1, más el tercer escalar, C sub 3, que multiplicaría a 1, a 0 y a 1. ¿Listo? Como les decía, a mí personalmente me gusta más escribirlo de la siguiente forma y es C1, que multiplica... Profe, qué pena lo interrumpo. Dime. Entre las ecuaciones siempre va a ser sumado, no se va a restar. No, siempre va a ser sumado, ¿listo? Por la definición misma. Fíjate aquí una cosa, te voy a mostrar acá lo que pasa y por qué es sumado. ¿Listo? Voy a dejar de presentarles nuestra pizarra y les voy a presentar la definición del conjunto generador. Claro, porque es que ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué? Porque es que es sumado. Resulta y pasa que la definición del conjunto generador es esta, mírala acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, muchachos? Nosotros simplemente estamos recreando la definición. Necesitamos un número, un escalar. Necesitamos saber cuál es ese escalar, en efecto, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Necesitamos tomar un escalar que multiplica el primer vector. ¿Cuál es ese escalar? C sub 1. Más un segundo escalar que multiplica el segundo vector. Mírenlo acá. ¿Listo? C sub 2. Sí. Mírenlo acá, ahora sí. Mejor ahí. Entonces, el primer escalar que multiplica el primer vector. Entonces, C sub 1 que multiplica el primer vector más C sub 2 que multiplica el segundo vector más la cantidad de vectores que nosotros tengamos. La cantidad de escalares, tantos como los vectores que nosotros querramos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, entonces nosotros tenemos ahí la cuestión de la suma. ¿Listo? La suma. Y eso sé quiénes son. Son los que tenemos que encontrar. Son con la definición con la cual estamos jugando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, muy bien. Entonces, Profe, una pregunta. Dime. ¿Yo puedo nombrar ese escalar de otra forma? Ejemplo, su merced escribió ahí C sub 1, pero ese C sub 1 yo lo podría llamar como beta, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Y el C sub 2 lo podría llamar como micro. Sí, lo puedes llamar como tú quieras. Por lo general, algunos profes lo que hacen es definirlos como alfa, beta y gamma. Y sí, digamos que la cuestión ahí es, sí, lo puedes hacer. De hecho, hay otros profes que lo llaman ABC, otros que lo prefieren llamar XYZ, carita feliz, carita triste, carita seria. Es decir, lo importante es poder saber que son escalares que vamos a encontrar su valor, ¿sí? Que tenga el orden que su merced lleva ahí. Exactamente, sí, señor. Listo, entonces vamos a tener, entonces les decía yo que a mí personalmente me gusta esto de acá y es escribir entonces el primer escalar, C1 que multiplica el primer vector y escribirlo de esta manera. Profe, ¿por qué? Ya les voy a decir por qué. Siento que se facilitan un poco más las cosas. C2 Profe, que multiplica, entonces dime. O sea, vamos a crear una matriz. Vamos para allá. Sí, señor, vamos para allá. Sí, señor, vamos a crear una matriz. Y como ustedes ya son tremendamente pilos, pues en la matriz yo lo suelto y ustedes pues empiezan a nadar. ¿Listo? Vamos a crear una matriz. Lo que nosotros vamos a hacer con esto es crear una matriz de 3 por 3. ¿Listo? Entonces, fíjense que la forma en la que nosotros estamos escribiendo la definición que estamos haciendo, escribir la definición de conjunto generador.
Es un escalar, C sub 1, o A sub 1 que multiplica el primer vector, un segundo escalar que multiplica el segundo vector, un tercer escalar que multiplica el tercer vector, y si tuviéramos 4 vectores, pues el escalar 4, el escalar 5, el escalar 6, la cantidad de vectores que nosotros queramos. ¿Listo? Entonces, ¿esto de qué forma quedaría? Nosotros entonces estaríamos creando una supermatriz de la siguiente forma. Esa operación que nosotros tenemos ahí es una multiplicación de escalar por vector. Y lo que nosotros hicimos en una de las primeras tareas era tomar el escalar y multiplicarlo por cada una de las componentes del vector. Ejemplo, C por 1, pues C1, C sub 1, C por 1, C sub 1 y C sub 1 por 0. ¿Cuánto nos daría? Pues 0. De esta forma, nos quedaría C sub 1, aquí nos quedaría C sub 1, y aquí nos quedaría 0. ¿Listo? Más C sub 2. C sub 2 me quedaría C sub 2 por 0, 0. Más C sub 2 por 1, C sub 2. Más C sub 2 por 1, C sub 2. ¿Listo? ¿Es claro lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy haciendo? Sí, señor. Listo. Muy bien. Y C sub Solo por 2. favor, arregle el 2, el segundo 2 de la segunda línea, porque es que después nos vamos a confundir con el que va a ser un 1. Listo, sí, Gracias. sí, señor. Esto ya lo miramos, sí, señores. Tiene toda la razón. Toda la razón, ya arreglo ese 2. Sí, sí, señor. Listo. Muy bien, y entonces aquí nosotros tenemos una matriz, una supermatriz. Y esto, entonces, fíjense aquí lo que nosotros tenemos. Por definición, por la definición de el conjunto generador, fíjense que esto nos está diciendo que es igual a todo esto. Conclusión, esto de acá, esta supermatriz, esto de acá que nosotros acabamos de crear, va a ser igual entonces a X, Y y Z. ¿Listo? ¿Por ahí alguien levantó la mano? Yo, profe. Listo, dime, Profe, una pregunta. dime. Si, por ejemplo, en la matriz que aparece sub 2, en vez del 1 está el 2, ¿se multiplica ese 2 por 2, 4? Ah, no. Ok, ya. La pregunta que tú tienes es la siguiente. Espérame a ver si te entiendo. Tú me dices como, profe, si por ejemplo aquí hay un 2 y yo necesito multiplicar este escalar, me quedaría como C sub 4, algo así lo que me estás diciendo, ¿sí? Sí, o sea, se multiplica el 2 por 2. No, porque ese sub 2 significa que es como el segundo escalar, no es un valor, sino es el número que nosotros asignamos como si fuese un segundo escalar. Es decir, que ahí C sub 2 por 2 me quedaría 2C sub 2. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Listo. Gracias. Bien, ahí hay una dificultad, lo que nosotros llamamos los profesores de matemáticas una dificultad didáctica. César creo que era el que nos decía, profe, yo le puedo poner a esto mejor alfa, a esto le puedo poner mejor beta, y a esto le puedo poner mejor gamma, para que no tenga ese problema que me están mencionando ahí, que nos acaba de mencionar el compañero, ¿sí? Entonces digamos que también lo podemos tener ahí. Fíjate que ahí ya no nos da beta sub 4, sino nos daría 2 betas, ¿sí? Entonces digamos que eso es una cuestión ahí de organizar. Pero es identificar que este C y este C, cuando yo le digo C sub 1, no es que valga 1, es que es el primer escalar. C sub 2 no es que valga 2, es que es el segundo escalar. C sub 3 no es que valga 3, es el tercer escalar, ¿listo? Entonces, en ese sentido, no multiplico su cuestión de ser segundo, su cuestión de ser tercero, su cuestión de ser primero, por la componente del vector, sino que simplemente lo establecemos, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Listo, muy bien. Entonces, ahora, nosotros también en nuestra primera tarea, en todo lo que nosotros hemos estudiado, que ya hemos estudiado mucho, también nosotros decíamos, bueno, si esta matriz que nosotros tenemos acá, muchachos, si esta matriz que nosotros tenemos acá
resulta siendo igual que este vector que nosotros tenemos acá. Este vector, ¿cuál es? Cualquier vector. ¿Listo? Cualquier vector. Esto es cualquier vector. ¿Listo? Por eso nos están diciendo que si genera R3, es decir, si genera cualquier vector. ¿Y este quién es? Cualquier vector. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos definir. Si lo genera o no lo genera. ¿Listo? Entonces, en ese sentido nosotros vamos a mirar y nosotros vamos a decir, como eso pasa, entonces nosotros aquí ya podemos crear, aquí ya se va terminando como el problemita de nosotros. Como eso pasa, lo que nosotros decíamos, como esos son iguales, es decir, que nosotros podemos decir, ese primer vector que nosotros tenemos, la primer componente que nosotros tenemos, sería de la siguiente forma. C1 más 0 más C3 vendría siendo igual a X. Estamos creando ya nuestro sistema de ecuaciones. C1 más C2 más 0 es igual a Y. Y tenemos nuestra tercera ecuación que sería 0 más C2 más C3 es igual a Z. ¿Alguien levantó la mano? ¿Escuché? ¿Quién es? Sí, señor, yo. Profe, ahora es que con la pregunta que hizo ahorita Samuel, no me quedó claro porque es que en la operación, el ejercicio de este mismo literal, tiene un número 7. Querría decir, o sea, quedé más confundido cuando él preguntó si al haber un 2 tendríamos entonces que multiplicar 2 por 2, entonces dijo usted, no, es que va a ser 2C2. No, o sea, me confundí en esa parte. O sea, yo le entiendo hasta aquí cómo está organizando las líneas y todo, porque finalmente lo que entiendo es que está organizando las líneas para sacar la ecuación, pero no entiendo qué pasaría si entonces el número incrementa más de 1, porque su operación ejercicio está todo en 1. ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es el vector? Dime los componentes del vector. Ok, para el ejercicio que yo tengo está 0, 1, 0. Ajá. El vector que tiene componente 7. Dime las componentes del 0, vector. 7, 0. 0, 7, 0, 0. 7, 0. Sí, señor. 0, 7, 0. Ok. Listo. Entonces, Samuel dijo como profe, es decir, que si yo tengo por acá. ¿Y ese vector cuál es? Creo que me está hablando César. Si no es César, me disculpa. El 3, es David. Soy David, Listo. es el 3. Ok, listo. Listo, muy bien. Oh, bueno, buena idea. Antes de hablar, me dicen cómo es su nombre. ¿Listo? Bueno, antes de decir lo que van a decir, me dicen como profesor David. ¿Listo? Listo, David, ¿cierto, David? Sí, sí, señor. Listo, David. David dice, profe, la pregunta que hace Samuel me deja en las nubes porque es que Samuel dijo que si entonces multiplicaba este 3 por 7 y me daba 21. Respuesta, no. Ese C3 quiere decir que es el escalar 3, el tercer escalar, mas no quiere decir que sea un valor, ¿listo? Un valor dado, un número, ¿listo? Profe, una pregunta Dime. respecto a eso, entonces únicamente sería la posición del vector o se debe multiplicar ese 7 por el escalar. Es la posición del vector. Y se multiplica el 7 por el escalar, más no por la posición del vector, más no por la posición del vector. Conclusión. Vamos a mirarlo entonces aquí en esta cuestión. Dime. Profe, o sea, siempre va a ser multiplicado por 1. Por el, sí señor. Es decir, multipliquemos. David nos decía, profe, este es el tercer vector, listo, es decir, que necesitamos un tercer escalar, porque si es el tercer vector necesitamos un tercer escalar, porque en el segundo vector necesitamos un segundo escalar y en el primer vector un primer escalar. ¿Esto cómo nos quedaría? Cuando nosotros multiplicamos, entonces, ¿cómo nos quedaría? C, el escalar por 0, 0. El escalar por 7, 7 veces ese escalar. ¿Cuál escalar? C3. Y el escalar por 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que la gente se... Perdón, pero la Freddy. Lo que pasa es que la gente yo, por lo general, yo lo hice con IJK. IJK, para no confundirme. Sí, JK también se puede. Freddy se le escucha muy lejos. Sí, a Freddy se le escucha muy lejos, pero si lo escucho por allá súper lejos, y sí, Freddy.
Uno también le puede poner IJK o le puede poner lo que dijo César, alfa, beta, gamma, ¿sí? Entonces uno también lo puede hacer para no confundirse, ¿sí? Digamos que esa es la cuestión, ¿listo? Vamos a hacer una cosa, vamos a terminar de hacer este y hacemos otro y le cambiamos, entonces no le ponemos C sub 1, C sub 2, C sub 3, sino les ponemos IJK o le podemos poner alfa, beta, gamma, ¿listo? Y ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿listo? Listo, muy bien. Entonces nosotros ya tenemos, ¿alguien me está hablando? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, entonces siempre el vector se va a multiplicar es por la constante. Por el escalar, sí, señor. Por una constante, sí, señor. Tutor. Listo, profe, gracias. También Listo, entonces le podría colocar A, B y C, y en ese orden de ideas, ese sería como un término, como si fuera un término independiente. Y el escalar es como un término, y como no tiene coeficiente, pues se entiende que es 1, entonces siempre se va a multiplicar por 1 porque, porque ese término no tiene coeficiente, siempre va a ser por 1. Sí, señora. Sí, señora. También lo podemos tomar así. Sí, señora. Tienes toda la razón. También lo podemos poner como A, B, C. Sí, señora. Bien. Profe, entonces Dime. significa, digamos un ejemplo, digamos ahí en el C3 que es 1, 0, 1, digamos si fuera el 1 en vez del primero, el 1 en vez del 2 quedaría igual C3, ¿sí? Daniel, ¿cierto? Sí, señor. Otra vez, Daniel, otra vez. Me quedé acá. Espéreme que es que me quedé acá. Su merced me dijo, profe, en el primer vector que es 1, 0, 1, ajá. Sí, digamos, si el 1 fuera el 2, quedaría C3, digamos ya en la matriz de abajo. Y la matriz de abajo quedaría 12, 3. ¿Listo? 12 sub 3. 12, 3. ¿Listo? Mm, Es decir, 2 veces el escalar. Si aquí hubiese, por ejemplo, el 3, si aquí hubiese en este vector un 3, entonces ahí Quedaría quedaría 13, 3. 13, 3. Ajá. ¿Listo? ya, profe. Listo. Muy bien. Y entonces, muy bien, muy buenas preguntas, muy bien, muy buenas preguntas, chévere, chévere que me pongan a pensar. Muy bien. Y ahora lo que nosotros hacemos es establecer con esto, compañeros y compañeras, lo que nosotros hacemos es establecer nuestra matriz aumentada para poderlo solucionar o bien sea por el método de Gauss o bien sea por el método de Gauss-Jordan. Entonces, vamos a empezar con la primera, vamos a empezar a definir nuestra matriz aumentada. Entonces, en la primera, C sub 1 más 0 más C sub 3 es igual a X. Valor de C sub 1, el coeficiente, bien lo decía Liliana, no tiene coeficiente, bueno, entre comillas no tiene, es 1, ¿listo? Es el escalar, ¿listo? Aquí tendría 0, de C sub 3 sería 1, aumento, el aumento, esa línea me quedó súper torcida, aumento X, pues vendría siendo X, ¿cierto? Porque es cualquier vector. ¿Listo? De la segunda ecuación, C sub 1, es decir, 1, el coeficiente C sub 2, el coeficiente 1, 0, y el aumento vendría siendo entonces Y. Y aquí tendríamos entonces para la tercera ecuación 0, C sub 2, 1, C sub 3, 1, y el aumento que vendría siendo Z. ¿Listo? ¿Cuál es la idea ahora con esto? La idea ahora con esto es poderlo solucionar por el método de Gauss-Jordan de tal forma que esta primera diagonal, la diagonal principal sea 1. Fíjense que ahí tenemos súper fácil esa cuestión y necesitamos que esto que queda arriba y esto que queda abajo sean ceros. ¿Listo? De esta forma, si logramos encontrar la solución del sistema, concluimos que el conjunto S genera a R3. ¿Listo? Esa es la de Jordan, ¿cierto, profe? Esa es la de Gauss-Jordan. La de Gauss dice es lograr una matriz escalonada. ¿Listo? Cualquiera de las Profe, dos. perdón. Cualquiera de las dos lo pueden usar. ¿Listo? Dime. Entonces, aquí ya encontramos la diagonal principal, que está en unos. Pero no tenemos que buscar que nos llegue a los ceros los triángulos superior e inferior. Sí. Por Gauss-Jordan sí. Gauss-Jordan nos dice dos cosas. Usted tiene que lograr que la diagonal principal sea 1, pero además de eso, que los
que los valores que están por debajo y por encima de esa diagonal sean ceros. Y recuerdan que nosotros hicimos un SIPA donde decíamos como, yo les decía como, miren, a mí me parece mejor empezar, yo no sé si ustedes, yo sé que sí lo recuerdan, que nosotros decíamos, miren, a mí me parece mejor empezar por la celda 3.2. ¿Cuál era la otra celda que nosotros decíamos? La celda 2, 3. 3.1. B31. 3.1. La celda 3.1. Luego nosotros sigamos con la celda 2.1. Luego nosotros seguimos con la celda 3.2. Y luego seguimos con las de arriba, ¿cierto? ¿Se recuerda? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Conclusión. Ese procedimiento es re largo. Sí, es un poquito, pero es chévere, es un poquito extenso, pero es chévere. Conclusión. Si este sistema tiene solución, podemos concluir que el conjunto S genera a R3, es decir, genera el espacio vectorial, cualquier vector del espacio vectorial. ¿Me hago entender? Profe, y cuando tenemos la matriz, la principal, la diagonal principal en 1 y el resto es en ceros, quiere decir de que ese es independiente, ¿cierto? Define independiente. ¿Cómo así? Cuando tenemos la diagonal principal en 1 y el resto, tanto arriba como abajo en ceros, En ceros. entonces, Esa es la matriz identidad. Si la matriz de identidad es independiente, es lo que nos pide el ejercicio. que sea linealmente independiente. Sí, sí, señor. Ok. Bueno, esa definición, lo que pasa es que la independencia y la dependencia lineal la vamos a tocar en el otro tema, pero digamos que ya hacen un concepto propio, ¿sí? Entonces, digamos que si se las quedo viendo para la otra cuestión, pero tiene que ver con la matriz identidad. Muy bien, Liliana, creo que fue la que nos dio el apunte. Matriz identidad, claro. Cuando nosotros estamos hablando de una álgebra lineal, no es como es la diagonal principal en 1 y ya, sino decir como Gauss-Jordan nos dice que tenemos que convertir esa matriz en una matriz identidad. Y con esa expresión de matriz identidad, nosotros como estudiantes de álgebra lineal, como futuros ingenieros, tecnólogos y matemáticos que somos, decimos, ok, si tenemos que convertir esa matriz en una matriz identidad es porque tenemos que poner la diagonal principal en 1 y arriba y abajo en ceros, y sale. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Muy bien. Profe, ¿y entonces cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, pues para solucionarlo yo ya no les voy a ayudar más porque ustedes ya saben solucionarlo por Gauss-Jordan. Si ese sistema tiene solución, entonces el conjunto de vectores genera R3. Si no tiene solución, no genera R3, generará algunos vectores, pero no a todos del espacio vectorial. Y si el sistema no tiene solución, quiere decir que el conjunto de vectores no genera a R3. ¿Listo? ¿Listo? Hagamos otro. Yo ahí tengo una pregunta porque yo realicé mi ejercicio y me quedé ahí sin saber si tenía solución o no. Porque llegué hasta un punto donde el último vector, o sea, la tercera fila, me dio todo en ceros y me quedó z menos 5x menos 2y. ¿Eso será que si es otro vector, así No. me haya quedado en ceros? Lo que te entiendo es que esta pila te quedó 0, 0 y 0, ¿sí? Correcto, profe. Chicos, recuerden que creo que eso también lo tocamos. Nosotros. Y es que Ahí no si en tiene la solución. diagonal principal obtenemos un 0, si en la diagonal... Bueno, primero, si lo que hicimos está bien hecho, o procedimentalmente hablando en operaciones, está bien hecho, y en la diagonal principal encontramos un 0, quiere decir que el sistema no tiene solución. ¿Sí? Es decir, Liliana, que la conclusión ahí es que el conjunto de vectores que escogiste no generan a R3. Eso dije yo, pero entonces tenía la duda, porque yo escogí el ejercicio E, no sé si me pueda validar, pero yo escogí el ejercicio E, yo dije que como tenía un vector nulo, pues yo lo coloqué fue como vector nulo, no sabía como la otra definición, entonces no generaba en R3, porque pues ya no tendría 3 vectores, sino 2. Ajá, sí, pero sí, digamos que... a ver, ¿cómo explico aquí esta parte? Sí, tendrías, es que esta parte de acá, esta de acá, este vector que nosotros ponemos acá, esta expresión que nosotros ponemos acá, es una ecuación, ¿listo? Es una ecuación con 3 incógnitas. ¿Qué me refiere los 3 vectores? Entonces, en ese sentido, no podemos decir que sea un vector nulo, ¿sí? No es un vector nulo.
Porque recuerda que los vectores que nosotros tenemos son estos de acá. Este de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es compararlos. Cuando tú los de forma vertical, cuando tú los comparas de forma horizontal, lo que obtenemos ahí no es un vector, sino es una expresión, ¿listo? Pero lo que sí está bien es decir que como este de acá es 0, como esta diagonal principal, en esta diagonal obtuviste un 0, pues ahí nosotros por definición podemos decir que el sistema no tiene solución. Y en la conclusión del conjunto generador decimos que el conjunto de vectores no genera R3. ¿Sí? Sí, señor. Así la otra parte de la expresión me haya dado X2 o Y2 o Sí, X. sí, señora. Sí, si en Profe, esa diagonal obtuviste qué un 0, pena. grave. Dime. Muchas dime. gracias. Qué pena. La compañera, escuché que la compañera escogió también el literal E, ¿cierto? Sí. Porque yo también tengo ese ejercicio y yo sí llegué hasta la matriz de identidad, cumpliendo todo. La diagonal en unos y el resto en ceros. Bueno. Muchas gracias. Es posible que haya hecho mal el procedimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno estas conversaciones, muy bien. El compañero dice, como vean que a mí sí me dio, entonces ahí les toca o a alguno de los dos empezar a revisar si los procedimientos en efecto sí están bien. ¿Listo? Muy bien. Profe, Vamos a perdón, hacer. lo interrumpo. Dime. Volviendo a este tema de la ecuación, si nos diera 0, querría decir que cuando lo grafiquemos no tendría punto de partida, ¿cierto? O sea, que en este caso Z no tendría hacia dónde coger. Ok, listo, muy bien. Hablando geométricamente, buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Hablando geométricamente, que un sistema no tenga solución. A ver, en R2, tenemos R2, en R2, un sistema de ecuación 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. R2, geometría plana. Geometría plana. Profe, nos quedamos en geometría plana. No se le escucha, profe. ¿Me escuchan ahí? ¿Ya me Sí, escuchan? Ya se le escucha. Ok. Listo, entonces tenemos R2. Entonces en R2 trabajamos geometría plana. Sistema de ecuaciones de R2, un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué quiere decir? Que un sistema de ecuaciones tenga solución en R2 quiere decir que dos rectas tienen un punto de intersección, se cruzan. Que no tengan solución en R2 significa que las dos rectas nunca se van a cruzar, pero existen. En R3 nosotros ya no hablamos de rectas, sino nosotros hablamos de ¿qué? De planos, muy bien, nosotros hablamos de planos. En R3, ¿qué quiere decir lo que acabamos de encontrar? Lo que Liliana nos dice que el sistema no tiene solución. Significa que esos tres puede pasar dos cosas. Que este plano de acá no se cruce ni con este plano ni con este plano. Sean planos que no se cruzan. O puede pasar que dos planos se crucen, pero el tercero no. Pero uno tercero no se cruce. Esas dos consideraciones, estas dos características nos llevan a decir que en R3 un sistema tenga o no tenga solución. Y la tercera, pues que los tres planos se crucen y en efecto nosotros podemos encontrar pues cuál es la intersección en esos tres planos, es decir, el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. ¿Me hago entender? Entonces, no es que no exista el plano existe. Lo que pasa es que no se cruza con los otros dos o entre los tres no se cruzan. ¿Me hago entender? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a hacer entonces el último. Vamos a hacer otro y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Y ustedes se van a dar cuenta que esto es sencillito. Miremos entonces, acá me voy a inventar el conjunto, entonces sea ese, el conjunto de los vectores. Profe, pero entonces metámosle ya números grandes como para asociarnos Sí, profe. nosotros con relación a los ejercicios, por favor. Sí, profe.
Listo, vale, pues. Porque es Entonces, que ahí de una vez, pues no nos va a solucionar la tarea, pero pues nos va a dar una guía más amplia. el primer vector, 2, 3, 4. ¿Va o no va? ¿Sí? Eso. Sí, señor. Lleguemos a 7. Listo. Sí, así. 0 y 1. No, pero es que es lo mismo, 7, 0 y 1. Y un tercer vector que es, a mí 10, a mí me da 10, mucha gracia 20. cuando dicen eso. Es como que, profe, yo lo sé hacer con manzanas, con limones no lo ponga porque yo ya no lo sé hacer. Pregúnteme por manzanas, eso pasa. Pero bueno, tenemos esos tres vectores y necesitamos mirar si en efecto ese conjunto genera R3. ¿Listo? Primera cuestión, primer paso. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. Es que tengo una duda. Digamos, en el caso del ejercicio 3, nos da 4 vectores. Uno de esos es nulo, porque todos los componentes son cero. O sea, ya no lo tomo siquiera, no lo considero. Sí, podrías no tomarlo. Ujú. Sí, señor. Y te quedas con un conjunto de tres vectores. Sí, señor. Gracias. Vale. Miren, en el primer paso, tomamos un vector cualquiera de R3, un vector cualquiera de ese. Le vamos a quitar X, Y, Z. Le voy a poner A, B y C. Este vector, ¿cuál es? Un vector cualquiera. Vector cualquiera, que es el primer paso que nosotros vamos a hacer. Vector cualquiera. Este es un vector cualquiera. Listo. Segundo paso. Tomamos la definición de conjunto generador. Vamos a tomar la definición del conjunto generador. Definición de conjunto generador. Generador. Entonces, voy a mirar a ver si la puedo poner acá. Espérenme, voy a intentar hacer un jueguito acá a ver si se me da o no se me da. La definición de conjunto generador. Quiero hacer algo acá a ver si se nos Tráelo puede. por recorte, ¿no? Lo estoy intentando hacer, pero no. ¿Sabes? Ahí tiene el icono de recortar abajo en el tablero. Y ven a ver, miro acá. Creo que es esta. Pero mira que no me deja. O sea, si acá lo recorto, mira, acá le doy como recortar. Le doy que quiero recortar esta parte. Añadir a la página actual. Pero no. Con el icono de la izquierda, donde está la flechita ahí abajo, creo que es abajo a la izquierda, izquierda completa superior. Uy. Términos Ahí. fuertes. Izquierda completa superior. ¿Por acá? Superior, No, Por acá. ahí, ese icono blanco. Si los chunks cargan, solo tiene 4 minutos. No, mire que no. Sí, me parece que estos libros están protegidos y no dejan cortar y pegar. Sí. Bueno, en fin. La definición es que quería ilustrarles mejor la cuestión del conjunto generador. Pero bueno, entonces ya sabemos que la definición de conjunto generador es tomar el escalar y multiplicarlo por el vector. Entonces, voy a escribir acá la otra forma, como les había dicho que me gustaba escribirlo un poco mejor, y es que si nosotros tenemos entonces un vector cualquiera, ABC, entonces nosotros vamos a decir que por la definición va a ser el escalar. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo quieren que le llamemos? ¿IJK o le llamamos alfa, beta, gamma? Llamémoslo alfa, beta, gamma. Alfa, que multiplica el primer vector, 2, 3, 4, más, profe, ¿por qué más? Porque la definición dice más beta, que multiplica a 7, a 0 y a 1, más gamma, que multiplica a 3, 4 y 10. ¿Listo? ¿Qué procede a hacer? ¿Qué procedemos a hacer? Entonces, lo otro que procedemos a hacer es multiplicar ese escalar por los vectores. Al multiplicar el escalar por los vectores, nosotros tenemos lo siguiente. Tendríamos entonces gamma por 2. ¿Qué tendríamos? 2 gamma.
2 gamma. Muy bien, 2 gamma. Fíjense que ahí ya no tenemos la cuestión. Ah, profe, lo multiplico por 1. No, tenemos 2 gamma. Pero el no es alfa. 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa. Sí, alfa. Lo dije a propósito para ver si estaban prestando atención. Seguimos, sería 3 alfa. Estamos concentrados. 3 alfa más 4 alfa. Muy bien, punto positivo. Muy bien, sí, sigamos con el segundo vector, con beta. Entonces tendríamos que 7 beta. 7 beta, 0. Más, ¿ahí beta. quién sería? 0. 0 beta no, simplemente Cero. tenemos 0. Por eso, más 1 por beta. Más beta. Beta, muy bien. Luego tendríamos David le va al aire libre, el aire le haya la vio y no se refresca. 3 gamma 3 gamma, 4 gamma Más 4 gamma. Ajá, y Más 10 10 gamma. gamma. y 10 gamma. 10 gamma. 10 gamma, muy bien. Esta sería nuestra supermatriz. Vendría siendo igual al vector A, B, C. ¿Cuál es ese vector, profe? Cualquier vector. Recuerden que estamos mirando cualquier vector. ¿Listo? Y ahora, después de esto, ¿qué es lo que nos falta establecer? Después de esto, nosotros establecemos nuestro sistema de ecuaciones 3×3. Y entonces queda definido de la siguiente manera. Queda definido 2 alfa más 7 beta más 3 gamma. Piense que es tener la definición. Si usted tiene clara la definición, el resto es hágale y escriba. Luego tenemos 3 alfa más 0 más 4 gamma es igual a B. ¿Escuchan? Luego Sí, tenemos señor. 4 Sí, señor. alfa más beta más 10, Más 10 gamma gamma. es igual a C. ¿Listo? Sí. Y ahora, ¿qué procede acá? Lo que nosotros procedemos a hacer entonces es escribir nuestra matriz Extraer solamente los aumentada. números. Exactamente, los coeficientes. Lo voy a poner de rojo para que lo vean un poco mejor, ¿listo? La matriz aumentada. ¿Cómo quedaría nuestra matriz aumentada? ¿Qué haría? Primera Línea, expresión. primera fila. La primera fila, muy bien. La primera ¿Por fila o por columna? Ok, Hagámoslo por por fila. fila. 2, 7, 3. 2, 7, 7, 3. 3. Aumento. Recuerden el aumento. Aumento Que A. sería X. Ah, ok. Que aquí es A. Ah. De la Segunda segunda, la fila. segunda fila. 3, 0, 4. 3, Que 0, sería 4. B. B. Aumento B. Y la tercera fila. 4, 1, 10. 4, 1, sería 10. C. 4, 1, 10. Y el aumento sería C. Y por Gauss-Jordan. Listo, y ahora sí por Gauss-Jordan. experiencia está ahí de ¿Ese cero afectaría algo o tiene alguna solución? O... Profe, ahí me hace una pregunta. Perdón que los interrumpa. Cuando nosotros hacemos... Espérame un momentico. Espérame, respondo la pregunta. ¿Hay forma de cambiar ese cero con algo? Multiplicando la fila 1. No, si lo multiplicamos grave porque cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Sumando. Sí, sumando. Intercambiando filas. Sumándole o restándole si cambian, ¿listo? Entonces ahí tenemos, en la diagonal principal tenemos 0, sí. Pero ese 0 puede cambiar, porque recuerden que lo que nosotros hacemos es operaciones entre filas. Entonces en algún momento puede que para eliminar, por ejemplo, en la celda 2, 3, lo que nosotros debamos hacer, perdón, en la celda 3, 2, lo que nosotros tengamos que hacer sea sumar para poder cancelar ese 0 y de esa forma ese 0 quedaría convertido en 1, ¿sí? Digamos que si al final en la diagonal principal tenemos 0, el sistema no tiene solución. Pero aquí como vamos a arrancar hasta ahora, pues ese valor puede ir variando, ¿listo? Entonces, hasta ahí todavía no podemos decir que el sistema no tenga solución, ¿de acuerdo? Profe, ahí va mi pregunta. En ese caso sería demostrar que sí tiene solución con ese cero. O sea, si Sí. tiene alguna operación que lo convierta en un 1. Porque pues, Sí, exactamente. Sí, tocaría, señor. Sí, ahí tocaría empiezas pues, a hacer solucionar. operar y ya luego simplificar algo para que... Sí, señor, Profe. espérenme, espérame, yo quiero darles la cara, entonces voy a ver si se puede presentar.
Pero no creo que no, ¿cierto? Se ve oscuro. No, ni modo. Ni modo, quería darles la cara. Bueno, Se ve negra siguiente la persona. pantalla. Sí, sí, se ve negra la pantalla. Listo. Profe, David, volviendo aquí. David, dime. Sí. Cuando nosotros empezamos a hacer las operaciones por filas, también multiplicaríamos, tendríamos que multiplicar en algún momento A, B y C, porque pues en el método de eliminación nosotros siempre afectábamos toda la fila completa, por decir algo, multiplicamos la fila 1 por la fila 2 o sumamos o restamos y siempre intervenía A, B y C, Sí, o sea, el resultado como tal. sí, sí, señor. También tenemos que multiplicar Pero A, eso B no y se S. puede tomar como un 1 o ahí ya tendría otro valor. No, ahí tiene, o sea, ahí no tiene un valor de 1, sino es A, es B y es C, ¿sí? Ahí O sea, tendríamos si que yo tener en multiplico cuenta. fila 1, si yo sumo fila 1 perdón, creo que la primera ecuación era 3,1. Entonces yo me devuelvo aquí. Sí, la primera ecuación era fila 3 con fila 1. Entonces ahí nosotros Sí, definíamos si era restar o sumar o sí, bueno, la ajá, operación que se tuviese que hacer. sí, Por decir algo, en este caso cogemos 2 más 3, 7 más 0, 3 más 4 y A, ¿contra qué lo sumaríamos? igual. Contra 3. Entonces nos daría 3A. No, entonces mira, lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí la primera. Gracias. Listo, vale. Vamos a hacer aquí la primera. La primera celda que nosotros tenemos que cambiar es... La primera celda que nosotros vamos a cambiar es la 3,1, ¿cierto? Sí, señor. Fila 3, columna 1, es decir, esto debemos ponerlo en 0. ¿Listo? Y entonces lo que nosotros decíamos, Y tomamos eso la nos fila afecta a 3, fila 3. fila 3 y la fila 1, Fila 1 y y nos esto afecta a va fila para la 3. fila 3. Ajá. Listo, entonces necesitamos volver ese 4 un 0. Yo les propongo que dejemos la fila 3 quieta y multipliquemos por 2 la fila 1. Por menos De 2. esa manera, por menos 2, ajá. De esa manera quedaría 4, 1, 10, C. Y nos quedaría menos 2 por F1, por la fila 1 me quedaría menos 4, menos 14, como se les ocurrió la grandiosa idea de ponerlo con valores grandes, menos 21 y menos 2 por A me quedaría menos 2A. Operamos esto. Y esto nos queda 4 menos 4, esto nos da 0, 1 menos 0, 14 nos da menos menos 13, 13, esto nos daría menos menos 11. 11, y esto nos quedaría C menos factor de menos 2A. ¿Listo? Uy, o sea que ahí, digamos, la parte del resultado se va a convertir en un abecedario total. Un poco, sí. Pero igualmente es estar concentrados en las operaciones y al final van a tener, por ejemplo, al final van a tener una expresión de tal forma que les va a quedar, por ejemplo, como C va a ser igual a 8. Y ahí lo que hacen es reemplazarlo en las tres, se lo pueden reemplazar en los tres aumentos que tenemos acá y por ende ya van a poder concluir A y B. ¿Sí? Profe, Bueno, Señores. Profe, una pregunta, Vamos es que a- pues yo estaba aprovechando y estaba haciendo la operación acá y bueno, pues me salió Sí, la Samuel, dime. matriz que la fila X me quedó toda en ceros y la fila Z me quedó también toda en ceros. La única que tiene números es la fila Y. Entonces, era para ver si se podría sumar con el método de Gauss-Jordan en vez de multiplicar. Sí, también lo puedes hacer. Sí, Samuel, también puedes sumar. También le puedes sumar. Ah, Recuerda que lo que vas a sumar lo puedes sumar en todos los elementos de la fila. ¿Listo? Pero sí o lo sea, puedes la hacer. operación que se realice va a afectar toda la fila. Por eso era que yo preguntaba si nos iba a afectar el resultado entre las últimas letras que íbamos a escoger, bien sean, hubieran sido gamma, beta, alfa, ABC, X, Y, Z. Por eso decía yo también que nos íbamos a ir con un abecedario total en esos resultados y después para descomponerlos iba a ser complejo. Sí, no, porque fíjate que aquí en esta de acá, a ver, en esta de acá,
ya lo podemos reducir y es que menos por menos da más, es decir, que aquí tendríamos que C más 2A y ahí ya nos ahorramos una. Y es decir, que en la próxima cuando multipliquemos ya podemos encontrar o bien el valor de A o bien el valor de C. Y listo, ¿sí? Entonces por eso no nos compliquemos, ¿sí? ¿Claro? ¿Es claro, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Pregunta. Yo puedo bajar los tres, el triángulo inferior en ceros sin resolver el triángulo superior y ya con eso puedo trabajar, puedo sacar las fórmulas y despejar la X, Y, Z para sacar los componentes, bueno, mejor dicho, resolver de abajo hacia arriba, en pocas palabras, que es lo que se debe hacer. Sí, señor. Ok. Sí, señor, sí se puede hacer, pero entonces te voy a explicar una cosa. Algunos dirán, pero ¿cómo así que se puede, cómo así que sí se puede hacer si es que una vez nosotros dijimos que toca bajar la matriz de identidad, es decir, ceros arriba y abajo? Resulta y pasa que cuando nosotros estábamos en grado noveno, cuando nosotros solucionábamos sistema de hecho, ustedes ya vieron álgebra lineal. Otra cosa es que no se acuerdan. Las bases del álgebra lineal son por allá cuando en el colegio ustedes ven, ustedes estaban en grado noveno en el colegio y ustedes vieron funciones y sistemas de ecuaciones. Lo que uno hace en el colegio es ver sistema de ecuaciones 2x2, las básicas, ¿sí? Pero como nosotros ya estamos grandes y demás, pues hacemos las de 3x3, ¿sí? Entonces, en el sistema 2x2, en un sistema de ecuaciones 2x2, existen diferentes métodos de solución. Existe el método de solución de eliminación o reducción, sustitución, igualación, Kramer, determinantes, cualesquiera, el geométrico, y cualquiera de los métodos de solución, pues la respuesta va a ser la misma, ¿sí? Lo mismo pasa con el sistema de ecuaciones 3x3. El método de solución que nosotros vimos en la primera tarea, si no estoy mal, fue Gauss-Jordan. ¿Por qué hicimos Gauss-Jordan? Porque Gauss-Jordan es el más extenso. El que está mencionando Freddy es el método de solución de Gauss. Y Gauss-Jordan dijeron como, Gauss-Jordan dijeron como, vamos a hacer el método de solución por matriz identidad, convirtiendo la matriz aumentada en una matriz identidad, que es lo que nos mencionaba Liliana. Gauss dijo como, bueno, bien que lo hagan por la matriz identidad, pero yo lo voy a hacer por la matriz escalonada. ¿Qué es matriz escalonada? Váyanse al primer CIPAS que nosotros hicimos, que ahí explicamos qué era lo que era una matriz escalonada, ¿sí? De orden superior o de orden inferior. Cuando Freddy dice, profe, yo tengo la diagonal principal en 1, ¿yo puedo dejar los elementos que están por debajo en 0 y los de arriba dejarlos tal cual? Sí. O sea que todos van a empezar a pensar y dicen, vea pues, o sea que es más fácil hacerlo por Gauss que por Gauss-Jordan. La respuesta es sí, es más fácil hacerlo por Gauss que por Gauss-Jordan. Bueno, puede que la facilidad sea lo mismo, pero es más corto, es más breve hacerlo por Gauss que por Gauss-Jordan. ¿Sí me hago entender? Muy bien, Freddy. Entonces, supongo, sí, básicamente Freddy, yo saqué compártenos tu experiencia solucionándolo por Gauss. Sí, básicamente lo que yo hice fue, pues, yo tengo el literal A y lo que hice, bueno, el principio tal cual como lo está explicando el profesor, separé por I, J, K, para no enredarme la cabeza con C1, C2 y C3. Sí. Luego saqué la extendida y solamente resolví lo que son las filas de abajo, el triángulo de abajo. Lo dejé en ceros y comencé a resolver las ecuaciones de abajo hacia arriba. Es decir, la fila de abajo, la 3, daba como X 2Y menos Z, una cosa así. Ya con eso comencé a resolver de abajo hacia arriba, cosa que cuando ya tuviese la última fila, pues ya con eso tenía el valor para resolver la segunda y la tercera. No tuve que resolver las otras dos, pues la fila el triángulo superior, digamos así, porque pues digamos que me salió así. Ahora, lo comprobé con GeoGebra y pues me dio lo mismo. Entonces dije, ok, está correcto. Sí, sí señor, lo podemos hacer. Y pregunta, Frey, es decir que el método de solución que utilizaste era el método de solución de Gauss, ¿verdad? Solamente de Gauss. Sí, solo Gauss. Solamente Gauss. Sí, señores, lo pueden hacer.
Profe, ¿y cómo hacemos para mirar el método de solución de Gauss? Bueno, ya tocaría que ustedes muy juiciosamente buscar, es tremendamente sencillo, solamente buscar que la matriz aumentada sea una matriz escalonada y sale. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan pendiente. Inclusive la diagonal me dio 1, 1, 5. No me dio 1, 1, 1. ¿Y se podía dividir por 5? Pues digamos que resolví el ejercicio así, a ver si me daba tal cual como la comparación que hice con GeoGebra y salió. Entonces, pues digamos que no intenté resolver dividiéndolo por 5. Ah, ok. Listo. Muy bien. Freddy, su merced no había estado en nuestra... No, y creo que estoy decolado. ¿Así? ¿Cómo así? ¿No eres de este grupo? ¿No eres de mi grupo? No, lo que pasa es que con la tutora que me toca nunca alcanzo. Entonces dije, alguien que me ayude. Ah, no, pues bienvenido, muy bien. Tenemos estudiantes de otros grupos. Vea, pues, qué calidad la que nos mandamos, muchachos, que nos visitan de otros grupos. No, muy bien, bienvenido, Freddy, muy bien. Ya le iba a poner acá el cuadrito azul, es lo que yo hago con mis estudiantes, que les pongo cuadrito azul para saber que asistieron. Pero creo que ya todos ustedes tienen cuadrito azul. David, creo que me falta. Yo entré un poquito tarde. A mí no me colocó, profe. David Gordillo, cuadrito azul de que asiste al CIPA, de que son los que van a Profe, repetir este es el curso. segundo. Sí, No, sí, este es el segundo. La segunda vez ¿Cómo que va a repite, repetir el David. curso? No, yo no he repetido el primero. Yo repetí fue pensamiento lógico matemático. El más fácil, el curso más fácil. Duro álgebra Sí, pero por lineal, falta de tiempo. duro ecuaciones diferenciales, que es la que se viene el otro periodo, el otro semestre. Duro ecuaciones diferenciales, pero pensamiento lógico. Bueno, muchachos, Yo estoy viendo al tiempo cálculo diferencial. Cálculo diferencial es tremenda. Cálculo diferencial es tremendamente bonito. Casualmente ahorita estaba en un CIPA sobre cálculo diferencial. Cálculo diferencial es un curso muy bonito. Álgebra lineal también lo es. Duro ecuaciones diferenciales. Eduard, dime. Espérame, Marco. Eduard y Marco. Eduard. Yo entré un poquito tarde porque pues estaba como en una cosa de trabajo. No sé si me alcanzas. Desde entré a las 7:20. Pucha. Pero creo que ya es que ustedes son los mismos, ustedes siempre asisten, entonces pues ya los tengo súper Riano. Super referencia. Ay, a mí no me colocó cuadrito azul, ¿sí ve, profe? Eduard Alfonso, sí, Liliana, a ti también, pero por favor, si tú siempre asistes. Ay, no, mentira, es que no había asistido, Liliana. Ay, no, ¿sí no ve? asististe a la última. Profe, le iba a decir una cosita. Yo en el foro le dejé, pero justo imagínese que cuando le dejé el trabajo para realimentación, usted había acabado como de ingresar. Entonces me da pena comentarle, pero entonces usted había acabado de ingresar y después yo dejé, entonces dije, no, ¿ya cuándo volverá a pasar? Sí, acabó de pasar. Entonces ahí me recomiendo. No, déjame, yo este fin de semana me pongo otra vez al día con el foro. Es que es complejo porque, por la cuestión que les digo, en mis otros trabajos estoy toteado y además aquí en la UNAD pasa algo y es que ustedes entregan tarea, nosotros tenemos una semana para retroalimentar, pero ustedes ya están andando en la otra tarea. Entonces, en realidad, como que uno dice, bueno, tengo que retroalimentar, tengo que contactar a los que no han hecho, tengo que contactar a los que les quedó regular, a los que les quedó bien, hacer el CIPA, mirar la tarea y fuera de eso revisar el foro. Entonces, son como varias cosas que por eso, si ustedes se dan cuenta, ustedes entregan tarea y esa semana yo no hago CIPAs, porque esa semana estoy retroalimentando lo de ustedes para alcanzar a subirles notas, ¿sí? Y por eso es que siempre dejamos para la última semana los 2 últimos ejercicios. Por ejemplo, la otra semana hacemos 4 y 5 porque ese fin de semana ya entregamos, ¿sí? Profe, ¿tenemos link de asistencia? Es que estoy en cálculo diferencial en el otro CIPA. No, Marco, no. Si quieren, hagamos una cosa ahí al final del curso, como que hacemos un CIPAS de asistencia y les envío los links como para que me ayuden, ¿listo? Se les llega la evaluación docente, pues ahí les recomiendo, ¿listo? Recuerden que yo les he hecho vectores con valores muy altos. Lo tienen en cuenta, que el profe sí hace ejercicios con vectores con valores muy altos porque ustedes lo pidieron así. Señor Marco. No, pues con respecto a lo que usted estaba llenando ahorita, las casillas azules,
¿Esa es la asistencia? ¿No? No, esa no es la asistencia, sino esa es la, o sea, digamos que son los estudiantes que me participan en los IPAs. Digamos que ahí les voy a dar unos puntajes al final del curso. Por ejemplo, si La el curso te trazabilidad quedó del en... curso. Exactamente, si el curso te quedó en 85 puntos al final, yo digo, bueno, Marco asistió a los IPAs, estuvo muy juicioso de los encuentros, entonces le voy a subir 5. Ya no te quedan 85, sino en 90. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Margie, dime. Margie. Profe, yo tengo una pregunta respecto al sistema de Gauss-Jordan. Cuando obtengo mi solución, tiene que quedar despejada cada variable que yo elija, ya sea X, Y, Z o ABC, o alfa, beta, gamma. Porque es que resolviéndolo, ¿cómo lo explico? Me dan 3 funciones diferentes o 3 expresiones. Y en mejor esas dicho. expresiones puedes despejar alguna de ellas, alguna, digamos, si tienes alfa o beta, gamma, puedes despejar alfa. Digamos que al final, el ejercicio al final se hace un ejercicio meramente de despeje. Digamos, sí, claro, al final en el aumento tú vas a tener expresiones. De esas expresiones tienes que mirar cuál de las 3 puedes despejar cualquier escalar, sea alfa, beta o gamma. Ya ahí ya podrías despejar en las otras 2. Podrías igualarlo. ¿Listo? Ah, ok. Sí. Listo, Sí. profe, gracias. Ya se vuelve una cuestión de despejar, de mirar cuál se podemos despejar. Listo, muchachos, entonces dejémoslo hasta ahí. Nos vemos la otra semana. Yo les confirmo cuál día hacemos Profe. la cuestión. ¿Por qué medio está confirmando, profe? Skype. David, ¿tú estás en el grupo de Skype? Creo que no, porque a mí me está llegando, o sea, hay uno que dice álgebra y cálculo y física, todos al tiempo, pero digamos que usted una vez me compartió el link y por eso es que casi siempre me toca por su Skype personal escribirle, profe, por favor, envíeme el link o por favor, infinidad de cosas que siempre le escribo. No, dale, ya te envío el link por el Skype, escríbeme por el Skype, te envío el link del grupo y ahí por el grupo les estoy diciendo todo. ¿Listo, David? Samuel. Vale, muchas gracias. Profe, es que me quedó una duda muy grande. Dime. Es que bueno, yo estoy haciendo el ejercicio, me puse a sumar 1 con la fila 3 y la fila 1, que son las que tienen los 2 ceros. Y bueno, de resultado lo sumo y me da todas 2. Entonces ahí sí está bien o es que no entiendo. No te entendí. No me da la... Es que, por ejemplo, su merced nos dijo que bueno, si tenemos, por ejemplo, yo tengo en la fila X, tengo todos ceros y en la Z ceros también. Entonces yo cogí las 2 filas y les estoy sumando 1 para cambiar esos ceros. Y ahora pues hago la operación con las 2. Pero, bueno, la pregunta es, pero le sumas 1 solamente para ponerlo en 1, porque recuerda que las operaciones son entre filas, porque a la larga si ese 0 lo quieres convertir en 1 y por eso le sumas a todos a 1, lo que estás haciendo es una expresión equivalente. Y en algún momento te va a volver a dar 0. La idea de esas operaciones es que sean entre filas, ¿sí? Porque es como si yo tuviera 4 y necesito que sea 8. Entonces, como necesito que sea 8, lo multiplico por 2. Pero ahí lo que estoy haciendo es obtener una equivalencia de ese número, de esa expresión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en algún otro momento, toda la fila va a ser divisible por 4 y te va a volver a quedar 0. Va a ser divisible o le vamos a restar 1 y va a volver a quedar 0, ¿sí? Entonces, digamos o sea que lo sumo por diferentes números. No, las operas entre filas. Entonces tienes la fila 3, la fila 2 y la fila 3, las vas a operar entre ellas 2. Es decir, yo no solamente tengo la fila 2 y necesito que sea 1, entonces le voy a sumar 1, sino que tiene que ser entre la fila 2 y la fila 3, o la fila 2 y la fila 1. ¿Sí, Samuel? Ya, listo, sí, ya entendí. Listo, igual cualquier cosa me escribes y ahí les colaboro. Muchachos, dejémoslo hasta acá, ¿listo? Cuídense mucho, Freddy, muchas gracias por Muchas gracias, profe. Alejandro, Muchas gracias. César, Marco, Muchas Nicolás. gracias, profe. Cuídense mucho, que estén muy bien. Quedo pendiente del link, profe, chao, gracias. Listo, que estén bien. Igualmente, profe y compañeros, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.